Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Rodrigo y en esta ocasión vamos a resolver 4 ejercicios de hidrostática 1. En esta ocasión, como pueden observar, ya sacamos los datos del problema número 1, el cual son la, la fuerza del auto, que es igual a 13.000 newtons, el área 1, que es 0.8 centímetros cuadrados, el área 2, que es 0.04 metros cuadrados. También tenemos como densidad 870 kilogramos sobre metros cúbicos, el cual hemos convertido a kilogramos sobre metros cúbicos porque anteriormente era gravedad específica de 0.870, ¿no? La gravedad que nos dan que lo vamos a interpretar como 9.81 metros sobre segundos cuadrados, la altura que es igual a 2 metros, y vamos a utilizar la fórmula de principios de Pascal, que es igual el área 1 sobre la fuerza 1 es igual al área 2 sobre la fuerza 2, ¿no? Y como en el problema nos pide que al principio cuando ambos pistones están en la misma elevación, como altura es igual a 0, calcula la fuerza 1 en newtons requerida para sostener el peso automóvil, ¿no? Cuando nos piden la fuerza 1, solo vamos a despejar la fuerza 1, así como estamos viendo en esta parte de acá. Solamente la fuerza 1 hemos pasado al otro lado multiplicando, el área 2 pasamos dividiendo, y la fuerza 2, que es la fuerza del auto, lo vamos a pasar multiplicando, ¿no? Y nos quedaría esto, y el cual va a ser igual a 26 newtons. Como segundo que nos piden hallar nos dice este enunciado, repita el cálculo después de que el automóvil ha sido levantado 2 metros, ¿no? Y compare y discuta, ¿no? Vamos a calcular ahora, como primer caso, la densidad, ¿no? Vamos a hallar la densidad que es igual a la densidad que nos dan por la gravedad por la altura, lo cual sería el resultado de 17.069.4 pascales, el cual vamos a utilizar para hallar la presión adicional, ¿no? Que lo vamos a calcular en newtons. ¿Cuál sería la presión por el área 1? Que sería igual a 1.3656 newtons, ¿no? Y la fuerza total solamente sería sumar, que es la fuerza 1 más la fuerza extra, ¿no? Que nos salió. Y el total sería 27.366 newtons, ¿no? En este caso podemos decir que el sistema hidráulico permite multiplicar la fuerza, eh, ya que con una fuerza pequeña se puede levantar un peso grande, ¿no? Aunque al aumentar la altura del fluido, la fuerza necesita también aumentar ligeramente. Como es antes, por ejemplo, sería de altura 0, lo hemos calculado, y en esta ocasión subió, ¿no? La altura de 2 metros. Ok, vamos con el problema 6. Como también hemos sacado los datos y 3 cosas que nos piden hallar. Los datos que nos dan es la altura, que es 85 metros, la densidad del agua que lo hemos calculado, que nos dan, o que vamos a usar, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, la densidad del aceite, que es 1018 kilogramos sobre metros cúbicos, la altura en metros sobre el nivel del mar, que es 3200 metros, la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, la temperatura que nos dan, que es 8 centígrados, la vamos a convertir a kelvins, cuál sería 281.15 kelvins, ¿no? Y la presión a nivel del mar sería 101.325 kilopascales, y, y el R, que vamos a utilizarlo, es igual a 287 joules sobre kilogramos por Kelvin, ¿no? El R lo vamos a utilizar en la fórmula que nos dan, que es la fórmula atmosférica, el cual nos dan aquí. Y al reemplazar todos los valores, los cuales son la gravedad, la presión a nivel del mar, la altura, la temperatura, etcétera, vamos a tener un resultado de 68.380
32.854 pascales, ¿no? Pero vamos a convertir a kilopascales. ¿Cuál sería? Presión atmosférica es igual a 68.381 kilopascales. Como segundo, para hallar nos piden calcular la presión absoluta, ¿no? En el fondo del pique, inundado en kilopascales y kilogramos sobre centímetros cuadrados. En ese caso, la presión hidrostática sería igual a la presión, a la densidad del agua por la gravedad por la altura. Nos daría el resultado de 833.850 pascales y la presión hidrostática sería igual a 833.85 kilopascales convertido, ¿no? La presión absoluta sería igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, que es igual a 902.230.854 pascales. Y la presión absoluta en kilopascales, que nos piden el resultado, sería 902.231 kilopascales. Y en kilogramos sobre centímetros cúbicos, sería igual a 9.2 kilogramos por fuerza sobre 9 centímetros cúbicos. Que también se puede expresar así, ¿no? Bien, ok. Como siguiente, para resolver sería el C, ¿no? Que es, si en lugar de agua pura el pique estuviera inundado con agua ácida de mina, la densidad sería 1080 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Cuánto cambiaría la presión en el fondo? Tendremos como presión 1080 kilogramos sobre metros cúbicos. Y nos dice cuánto cambiará la presión en el fondo, ¿no? La presión sería igual a la densidad que nos da, que es la gravedad por la gravedad y la altura, que sería igual a 900.558 pascales. En kilopascales serían 900.558. Y la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión que nos ha salido, que es igual a 968.989 kilopascales. El cambio sería la resta de la presión absoluta que nos ha salido de la presión hidrostática menos la presión absoluta que ya lo teníamos realizado anteriormente, que es 902.231. La diferencia va a ser el cambio de presión en el fondo, el cual los resultados sería 66.708 kilopascales. Y respondiendo a la pregunta sería la presión en el fondo aumentaría a 66.7 kilopascales. El problema 7, sacando los datos, tenemos como la presión del tubo A, que es igual a 10 kilopascales. La densidad del agua que siempre vamos a utilizar es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad del líquido, que es igual a 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad del aceite, que es 870 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? Que lo sacamos de aquí, de la imagen. Y nos dice que el manómetro inclinado que contiene mercurio que se muestra en la figura determina la presión del tubo B. La presión del tubo A es 10 kilopascales, como ya lo dije en los datos. Por el tubo A circula agua y el aceite por el tubo B. Bien. Y también tenemos como altura. En la imagen nos da la altura, que es en centímetros, pero lo vamos a convertir a metros, ¿ok? 0.07 metros en la altura 1, a la altura 2 0.09 metros, en la altura 3 0.10 metros. La gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y el ángulo que nos dan aquí, que es 40. ¿Ok? La solución sería, la altura del líquido es igual a la altura 2 por el seno del ángulo, que es igual a 0.058 metros. Y vamos a calcularlo utilizando esto, que sería igual a la presión hidrostática, solamente que restaríamos las densidades, ¿no? Sería la presión del tubo B es igual a la presión del tubo A más la densidad del agua por la gravedad por la altura 1 menos la densidad del líquido por la gravedad por la altura del líquido menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura número 3, el cual nos daría el resultado de 2114.996 pascales.
ese sería el resultado del problema número 7, que sería tener la presión en el tubo B, y la presión en el tubo B es de 2114.996 pascales. En este caso se observa que la presión en un sistema con varios líquidos depende de la altura y de la densidad de cada uno, porque cada fluido aporta de manera diferente al resultado final. Y como último problema, tenemos el problema 8, el cual nos dice: la presión en una tubería de gas natural se mide con el nanómetro que se muestra en la figura, con uno de los brazos abierto a la atmósfera, donde la presión atmosférica local es de 14.2 libras por pulgada cuadrada, y nos piden determinar la presión absoluta en la tubería, ¿no? Los datos que tenemos: la altura 1, la altura 2, la altura 3, la altura 4, que nos dan en el problema, ¿no? Y luego lo convertimos a metro, como anteriormente, para que nos facilite. Sería 0.1524 metros, 0.3556, 0.5588, 0.0508 metros, ¿no? La presión atmosférica sería 14.2 psi, y la presión del líquido, que es igual a 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad del agua, que es igual a 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos, y la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. La solución de este problema sería: nos piden hallar la presión absoluta de la tubería, la presión absoluta, que lo vamos a decir la presión del gas. Vamos a resolverlo con la presión atmosférica más la presión del agua por la gravedad por la altura 3 más la altura 4, ¿no? La altura 3 más la altura 4. Aquí está, ¿no? Altura 3 más la altura 4. Más la presión, la densidad del líquido por la gravedad por la altura 1, menos la altura 1, menos la densidad, la presión del líquido por la gravedad por la altura 2. Y el resultado nos daría 76.775.598 pascales. Como pueden observar, en este problema es similar a este problema, ¿no? Porque en ambos se utiliza el nanómetro para calcular. En este caso las alturas nos dan en centímetros, y aquí, por ejemplo, la altura nos dan en pulgadas, ¿no? Como 6 pulgadas, 14 pulgadas, 22 pulgadas y 2 pulgadas. En este caso la solución es casi similar al problema 7, ¿no? Bien, y de este problema podemos decir que la presión del gas está determinada por el equilibrio de los fluidos en el nanómetro, como se puede observar en la imagen, donde las diferencias de altura y la densidad permiten calcular el valor ¿no? Y bien, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego.